Señorías, reanudamos el Pleno. Lo hacemos con el punto cuarto del orden del día, moción relativa a la política general en materia de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos. Para defender la moción tiene la palabra el señor Romero Sánchez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creemos que en los últimos tiempos estamos echando de menos un análisis sosegado de la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de empleo. Creemos que están más en otras lides y que si se quiere pugnar por alguna dirección estatal en algún partido con intenciones de ser gobierno, deberían de rendir cuentas ante la ciudadanía acerca de cómo se ha intentado o cómo se ha procedido en el combate contra esta lacra del desempleo y la precariedad que afecta a toda Andalucía. El pasado domingo escuchamos de la presidenta de la Junta de Andalucía palabras para todos y para todo, excepto para el que probablemente, junto con la corrupción, sea el gran debe de su gestión. Se olvidó de decir que preside una comunidad con el 28% de paro, con más de un 28% de paro y casi un 58% de paro juvenil. Y el desempleo en Andalucía no es una maldición bíblica ni es fruto de condiciones atmosféricas, sino son las consecuencias de las deficientes y erróneas políticas que los diferentes gobiernos, tanto de la Junta como del Estado, ¿por qué no? Hay que hacerlo así, han venido desarrollando. Es el resultado de una combinación de factores que hay que atajar, porque tenemos el suficiente potencial para crear empleo estable y de calidad. Mientras que algunas y algunos siguen pensando 100% en su partido, nosotros, el Grupo Parlamentario de Podemos, presentó una batería de más de 140 medidas para mejorar no solo los datos del paro, sino para avanzar también hacia un empleo estable y de calidad. Una iniciativa que, lamentablemente y nuevamente, ha sufrido los recortes de la mayoría que nos gobierna en la mesa del Parlamento. Y es una decisión muy peligrosa. Primero, por no ser excepcional, porque ya nos ha ocurrido anteriormente en esta legislatura y parece ser que nuestro grupo parlamentario es el principal damnificado. Y porque se hurta a este Parlamento de un debate extenso y decisivo sobre materias que son importantes y que son la principal preocupación de las andaluzas y los andaluces. Anteriormente fue la sanidad. Y además creemos desde el Grupo Parlamentario de Podemos que es una decisión muy peligrosa, porque es una decisión ad hoc. Dependiendo de quién presente la moción o del número de iniciativas que ésta lleve, pues así se establecen unos criterios u otros para admitir o inadmitir diferentes propuestas. En este caso, al ser una iniciativa que tan solamente ha prosperado las que dependen de la Consejería, las propuestas que dependen de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, no solamente está hurtando la posibilidad de hablar de todas esas políticas transversales que el Consejo de Gobierno tiene en su mano y tiene facultades, sino que también se está actuando en contra del artículo 155.2 de este reglamento. Y es una decisión muy peligrosa porque si este criterio se mantiene, será el Consejo de Gobierno, cuando haga su decreto de competencias de las diferentes consejerías, el que condicione y dirija la acción parlamentaria de los diferentes grupos. A todos los grupos les exhorto, les pido que por salud democrática de este Parlamento, tan damnificado y tan perjudicado ahora, no lo permitamos. De todas formas, los más de 70 puntos que se mantienen tienen unos objetivos muy ricos y valiosos para la lucha contra el desempleo, la desigualdad, la precariedad que afecta más a jóvenes y a mujeres, la estacionalidad y la pobreza. ¿Qué objetivos nos fijamos con esta moción? Poner en marcha, en primer lugar, una estrategia andaluza de políticas activas de empleo que permita evaluar y planificar el conjunto de estas políticas en Andalucía. En segundo lugar, poner en marcha un plan integral de empleo juvenil y de una mesa por el empleo joven para fijar objetivos y prioridades. En tercer lugar, la inclusión de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía como proyecto de ley en este Parlamento, en el actual periodo de sesiones. Y que mientras se tramita este proyecto de ley, queremos que la totalidad de la guía de cláusulas sociales sea un decreto de obligado cumplimiento. Queremos también establecer un certificado de responsabilidad social que limite o impida a la Administración andaluza la contratación con aquellas empresas que no respeten los derechos de las personas trabajadoras o impongan condiciones precarias de trabajo.
Queremos también fortalecer el Servicio Público de Empleo andaluz, garantizando que la ejecución presupuestaria alcance o se acerque al menos al 100%, recordando que el grado de ejecución de estas políticas del SAE solamente se ha quedado en el 28% en el año 2016. Queremos abrir la participación de nuevos actores del conjunto de la sociedad, tanto del tejido asociativo como de otras organizaciones que representan a los trabajadores, en los procesos de negociación colectiva en el ámbito laboral que complementen el trabajo que han venido desarrollando los agentes sociales. Creemos que la lucha contra el desempleo es una lucha que tenemos que hacer desde todos los ámbitos de la sociedad y no solamente desde los ámbitos institucionalizados. Queremos desarrollar medidas para favorecer la igualdad, fomentando y apoyando administrativamente y financieramente las iniciativas emprendedoras de las mujeres en el trabajo autónomo o estableciendo como criterio para el desempate en el acceso a subvenciones o a la contratación pública que las empresas cuenten con protocolos de acoso sexual y por razón de género. Queremos poner en marcha un verdadero plan de transición energética en Andalucía que nos permita generar empleo de calidad, ligado a la investigación, el desarrollo y la innovación, volver a poner en marcha el sector de las energías renovables, que hasta la llegada del PP y de su impuesto al sol tenía en Andalucía la vanguardia. Es preciso evaluar los planes de acción recogidos en la Estrategia Energética Andalucía 2020 y desarrollar la normativa dirigida a potenciar la descentralización del sistema energético andaluz y favorecer el autoabastecimiento. Han quedado fuera de esta moción, lamentablemente, lo repito, medidas para el empleo en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la cultura, de la agricultura, del fortalecimiento del tejido productivo cooperativo y de la economía social, de la pesca y de tantos y tantos otros apartados que estaban originalmente en la moción presentada. Pero estamos completamente seguros, y creo que todos los que estamos aquí así lo pensamos, que Andalucía puede ser una tierra de empleo y que para conseguirlo hay que dar un giro de 180 grados a las políticas de empleo actuales, con más participación, más transparencia, apostando por un empleo de calidad que no nos obligue a competir con el modelo económico de Bangladesh. Nuevamente, como se dijo aquí ayer ante esta tribuna, cuando hablamos de flexibilización del mercado laboral, de no ser lo suficientemente competitivo, de lo único que estamos hablando es de seguir rebajando los salarios y las condiciones laborales a las trabajadoras y a los trabajadores de Andalucía. Y eso no lo podemos consentir. Que se pueda generar mucho empleo trabajando por el cambio en el modelo productivo para que sea sostenible, social y medioambientalmente. Apostando también por los servicios públicos de calidad, por el cumplimiento de las normativas laborales, sociales y medioambientales que verdaderamente pueden dar unas garantías claras y favoreciendo entre todo la derogación de todas aquellas leyes que han ido año tras año cercenando los derechos de todas y de todos los trabajadores, estableciendo un modelo desigual, un modelo precario como condiciones básicas de las condiciones laborales en nuestro país, en nuestra Andalucía, que con este desempleo estructural está mucho más sometida a los vaivenes de los designios de los mercados. Creemos también que es completamente necesario, completamente fundamental, estar 100% preocupados y ocupados en Andalucía. No podemos seguir mirando más allá de Despeñaperro, mirando a otras fronteras que las andaluzas, a la hora de intentar resolver o de proponer soluciones que verdaderamente vayan más allá de lo que hasta ahora se ha hecho para combatir la lacra del desempleo y la precariedad. Creemos que necesitamos, ante todo, unas firmes prácticas, unas firmes actuaciones que vayan en el sentido correcto y no lo que se ha venido desarrollando hasta ahora en el marco de la Junta de Andalucía. Los resultados lo demuestran. Hay que estar 100% concentrados en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Para que conste en acta, señor Romero, quiero decirle que la Mesa del Parlamento es un órgano democrático donde están representados todos los grupos parlamentarios, sus decisiones se toman democráticamente y, en el caso concreto de su moción, por unanimidad. Lo digo para que quede constancia en el acta de las afirmaciones que usted ha hecho antes, que no se corresponden con lo realmente ocurrido en la Mesa del Parlamento, en la admisión a trámite de la moción que usted ha defendido hace un momentito. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzamos con Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y tiene la palabra el señor Castro Román. Muchas gracias, presidente. En fin, señor Romero, sobre la decisión de la mesa con esta moción, a lo mejor lo único destacable o a lamentar puede ser el cambio de criterio sobre la anterior
la inmediatamente anterior moción analizada, una sobre igualdad que afectaba también al menos a 5 consejerías y que fue admitida a trámite tal como está. En todo caso, esperemos que el próximo día 5, ustedes saben que hay una reunión de todos los grupos parlamentarios con la propia mesa, lleguemos a un acuerdo que nos permita compartir un mismo criterio a la hora de plantear las interpelaciones, las propias mociones y que, por lo tanto, también dotemos de dicho criterio homogéneo a la mesa para que no vuelvan a ocurrir estas cuestiones. Pero fíjese, ese lamento que puedo compartir, que usted plantea aquí, me lleva a mí a la siguiente reflexión, y es la pena, qué lástima que esta moción haya sido recortada, cercenada, o mejor dicho, que el contenido de la moción original no formara parte de un debate general sobre el estado del empleo en Andalucía. Viendo cómo hubo que podarla, viendo el contenido de dicha propuesta y además pensando en la importancia del empleo en Andalucía, la desastrosa situación del mismo, su carácter transversal y también el carácter central que manifiesta el Gobierno que le da a esta política fundamental en Andalucía, pues creemos que nos llevó a la reflexión su trabajo tan completo pensar en la necesidad de que hubiera en esta Cámara un debate general con propuestas de resolución sobre la situación del empleo en Andalucía. Habrá que apuntárselo por si lo tenemos que hacer en breve, porque además, ¿por qué un debate general? Pues nosotros creemos que sería también más completo, que sería necesario teniendo en cuenta las competencias que tienen las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Porque para hablar del empleo también deberíamos de hablar del perverso marco normativo que primero el Partido Socialista y después el Partido Popular, a través de sus reformas laborales, han impuesto, recortando, lastrando también los intereses y los derechos de la clase trabajadora. Porque la precariedad, con la temporalidad, la ausencia de derechos, los bajos salarios y la explotación a la que se ve sometida la inmensa mayoría de los y las trabajadoras, es la nota distintiva, desgraciadamente, del mundo laboral hoy. Por lo tanto, hablar de empleo sin poder expresar nuestro rechazo a esas reformas laborales y el ataque sin precedentes que está sufriendo la negociación colectiva y el ejercicio sindical, pues se hace un tanto difícil, o al menos incompleto. Porque con esto no quiero decir ni mucho menos que no se pueda hablar de empleo desde y para Andalucía. No quiere decir esto que nuestra comunidad autónoma tiene las manos atadas para desarrollar una política propia de empleo, ni quiere decir que el Gobierno de la Junta de Andalucía carezca de recursos y capacidades para incidir en el empleo, nada más lejos de la realidad. Como ya le he comentado en los pasillos, compartimos íntegramente el contenido de esta moción. Y antes de entrar a detallar muy brevemente nuestras enmiendas, me gustaría agradecer en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la inclusión en su moción de un buen número de propuestas recogidas en el programa de Gobierno de Izquierda Unida Los Verdes en las pasadas elecciones autonómicas del 2015. Nos ha gustado que usted haya tenido a bien considerar todas esas propuestas, un buen número de las mismas recogidas en esta moción, e integrarlas en la misma. Y claro, dicho esto, usted dirá, bueno, entonces ¿por qué me hacen las enmiendas que me has hecho? ¿Verdad? Bueno, pues pasando a las enmiendas, hay una primera que planteamos de sustitución, porque ustedes proponían la literalidad de lo recogido en el programa electoral de Izquierda Unida. Pero es lógico. Porque usted piense en la situación del SAE, cuando en el año 2015 nosotros hablábamos de la reforma del SAE, el SAE ya tenía una situación difícil, vamos a decir, complicada. Pero creemos que desde entonces hasta ahora han pasado las suficientes cosas, la sentencia con la incorporación de los distintos colectivos, también los consorcios que desaparecen, pasan a escuelas que son absorbidos por el SAE, un SAE que ya va a iniciar de nuevo la formación profesional para el empleo, etcétera. Ya creemos que a estas alturas el SAE no admite reforma, el SAE admite echarle un pensamiento, como dice la compañera Nieto.
un pensamiento que nos permita también de manera participada, de manera compartida con todo aquel que tiene que ver con el Servicio Andaluz de Empleo, traer aquí una nueva ley que adapte, que actualice y que también le dé pues todos los elementos que tiene que darle a un potente Servicio Andaluz de Empleo público que cumpla con sus funciones. Fíjese que una de las enmiendas del PSOE lo que plantea es aprobar y adecuar el catálogo, la relación de puestos de trabajo, el presupuesto. Parece como si estuviera todo esto un poquito patas arriba, ¿verdad? Pues ya no cabe en reforma, ya cabe un cambio integral que adapte el Servicio Andaluz de Empleo a ese servicio público potente que todos queremos. Hay una enmienda que también era la literalidad del programa de gobierno de Izquierda Unida, el que hacía referencia a la racionalización de los horarios como mejora del modelo productivo. Esa se eliminó porque, claro, en nuestro programa venía que el Gobierno debería de hacer un esfuerzo implicando a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. No podemos en una moción instar al Gobierno para que inste a su vez a los partidos políticos. Hemos aprovechado, hemos quitado esa instancia a los partidos políticos, manteniendo la necesaria racionalización horaria para la mejora del modelo productivo, pero también hemos eliminado dicha instancia, como le decía, pero también instamos a que se intervenga en la racionalización horaria también en el ámbito privado, pues a través de distintos incentivos, premios, desgravaciones fiscales que se pueden hacer a aquellas empresas que apuesten por esta racionalización horaria. Y, por último, una adición de 2 apartados al punto 5. El primero, el establecimiento de una lucha contra la temporalidad también laboral en la Administración autonómica, y es que en la Junta de Andalucía también tenemos trabajadores temporales a determinados colectivos que, a pesar del reconocimiento y de la necesidad, porque así lo plantea el propio Gobierno, de poder contar con los mismos todo el año, pues no es así. Piensen ustedes, por ejemplo, en el colectivo Infoca, la de veces que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el propio consejero, nos dice que vendría estupendo un Infoca al 100% todo el año, que actuara en la prevención, pero ahora mismo son trabajadores temporales. Y también la prioridad e inmediatez en el cumplimiento de las sentencias judiciales por parte de la Administración andaluza. Este es un asunto un tanto sangrante, lo hemos debatido varias veces con el consejero de Empleo, pero a nosotros nos parece que es simplemente una vergüenza el modo de proceder de una Administración, de distintas consejerías en este caso, que frente a sentencias favorables a los trabajadores no hacen otra cosa que una acción jurídica para dilatar distintos recursos para que aquello se alargue, a pesar de conocer la inviabilidad de dicho recurso, allanamiento, en fin, todo tipo de ardides de este Gobierno en contra de los intereses de los trabajadores y de la sentencia de los fallos judiciales que han ido siempre a favor de los mismos. Y en el caso de empleo, desgraciadamente, lo hemos tenido, los Menta, los Alpes, los asesores de empleo, tenemos a la gente de estructura de Anaya, tenemos decenas, yo diría que cientos de contratos en fraude de ley en la Administración andaluza. Eso es algo que hay que arreglar. En definitiva, coincidimos en la necesidad de un giro radical en el mundo laboral, un giro radical que se debería de dar en todo el país, evidentemente, en el mundo del empleo, a través de la planificación democrática de la economía, fundamental, y con un cambio en el modelo productivo, con una intervención pública decisiva también en la economía. Esas son nuestras aportaciones, nada más y muchas gracias. Gracias, señor Castro. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra el señor Hernández White. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Sin duda, el desempleo es el principal problema de los andaluces y es una preocupación que compartimos con el grupo proponente, que compartimos con el Grupo Izquierda Unida y estoy seguro que con la totalidad de grupos presentes en esta Cámara. Tenemos una tasa de desempleo en Andalucía de un 28%, que es absolutamente vergonzante. Y desde Ciudadanos, por tanto, es el primer problema a atacar en nuestra región.
Y lo que se ha demostrado, y comparto también opiniones que se han vertido ya en esta tribuna hoy, que las políticas activas de empleo necesitan un giro de 180 grados. Lo compartimos totalmente, porque se han demostrado ineficaces, porque el diferencial de paro con la media nacional ha aumentado, no se ha reducido, ha aumentado. Por tanto, tendremos que hacer las cosas de forma distinta para obtener resultados distintos. Y ese es el espíritu que ha plasmado Ciudadanos en esta Cámara y en la Comisión de Empleo, en la comparecencia que recientemente solicitamos y tuvimos del consejero de Empleo para hablar de políticas activas de empleo. También nos hubiera gustado un debate más amplio acerca de este asunto, porque es realmente importante. Y al final nos encontramos con una moción que compartimos muchos puntos que están incluidos, señor Romero, pero que entendemos que las políticas activas de empleo necesitan una prioridad respecto cuando se habla del empleo en general. Como decía, en Andalucía, desgraciadamente, las políticas activas de empleo no han tenido efecto, porque es que a día de hoy no sabemos cómo son nuestros desempleados. Es algo que hemos transmitido en la Comisión de Empleo. Hace falta realizar un perfilado, hace falta saber quiénes son nuestros desempleados, cómo son, qué perfil tienen, qué perspectivas tienen, qué objetivos, cuál es el perfil personal que tienen. Y esa información es fundamental para desglosar y para poner en marcha políticas eficaces, porque las que hay ahora mismo pues no están sirviendo. Al fin y al cabo, el desempleo ha bajado, es cierto, a lo largo del último año, pero más bien por un cambio en el ciclo económico, más que por un cambio en las políticas económicas. Por tanto, entendemos que debe haber una información básica para ayudar al desempleado. Y además esta información debe estar coordinada con el resto de comunidades autónomas, porque para la búsqueda de empleo, para facilitar la búsqueda de empleo a desempleados, no debe haber fronteras, no debe haber diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Debe haber una política coordinada a nivel nacional y una base de datos interconectadas, porque se puede encontrar empleo quizá a un andaluz en otra comunidad o viceversa. Por tanto, no deben existir ninguna barrera a facilitar la búsqueda de empleo a desempleados, porque no olvidemos que el 55% de los parados en Andalucía llevan más de un año en el desempleo. Por tanto, hay que hacer algo, hay que movilizarse, no basta seguir haciendo lo mismo. Además, los planes de empleo que están vigentes a día de hoy tampoco se han demostrado eficaces, porque, además, lo dicen los expertos, la creación directa de empleo público no es eficaz. Y eso es lo que ha propiciado los planes de empleo actualmente. Pasados los 6 primeros meses de estos planes de empleo, la consolidación de las contrataciones es cero, es un cero totalmente redondo. Por tanto, hace falta un giro, lo compartimos, señor Romero, y nos alegramos que haya venido una moción a esta Cámara, pero esta moción, como decía al principio, no va en la línea de lo que nosotros entendemos que son las políticas más eficaces, porque las administraciones públicas están para dar servicios, no para crear empleo, con independencia de que, dando servicios, crean empleo, de lo cual nos alegramos, pero principalmente están para dar servicios. Y además consideramos que muchos puntos contenidos en esta moción no tienen nada que ver con la creación de empleo. Sí tienen que ver con el empleo, evidentemente, pero no con la creación de empleo. Y son puntos, como le decía al principio, que compartimos en muchos casos. Entendemos que para crear empleo se debe crear actividad económica. Es el punto número 1 en el mismo nivel que un cambio en las políticas activas de empleo. Necesitamos nuevas políticas activas de empleo y que se cree actividad económica, que crezca la economía andaluza. Ahora mismo crece en torno al 2,7, 2,8% del PIB, que está bien, pero no es suficiente, hace falta que crezca más. Que crezca más es simplemente el resultado de que las pequeñas empresas, los autónomos y también las grandes crezcan su volumen de facturación y crezcan el número de empleados, porque es algo que va en la misma línea. No se crean los 900.000 desempleados que tenemos ahora mismo en Andalucía, necesitan un empleo. Y un empleo no se crea reactivando, por ejemplo, la comisión tripartita o mejorando la prevención de la precariedad laboral. Son medidas que compartimos, pero no son medidas para crear empleo.
¿Cuáles son las actuaciones que proponemos desde Ciudadanos? Bueno, pues las he avanzado. Atajar de forma útil el problema del desempleo, que es el primer problema que tienen los andaluces. El primero. 900.000 andaluces no tienen empleo. Por tanto, atajarlo de forma útil y poder aplicar políticas eficaces de forma útil. En la línea de itinerarios personalizados. Dar un asesoramiento personalizado al desempleado hacia dónde tiene que ir, cómo se tiene que formar, qué cursos debe dar en técnicas de búsqueda de empleo, algo que es fundamental para que esa persona pueda buscar empleo de forma eficiente. Una orientación profesional adecuada y, sobre todo, dar una formación que cuadre oferta y demanda de empleo. Es fundamental. Es fundamental que llegue a este Parlamento la Ley de Formación Profesional. Es fundamental apostar por la formación profesional dual. Por tanto, Andalucía tiene muchas potencialidades. Es cierto, somos los primeros que lo decimos. Andalucía tiene muchas potencialidades de por sí. Lo que hay que propiciar son los canales adecuados para que se genere actividad económica a partir de esas potencialidades. Y el empleo se generará en cuanto se genere mayor actividad económica. Por tanto, se debe actuar desde muchos puntos de vista. Políticas activas de empleo, creación de actividad económica. Que no olvidemos que la actividad económica viene fundamentalmente de las pequeñas empresas, de los autónomos, de los emprendedores y, en menor medida, de las grandes empresas, que han tenido pocos reparos en reducir empleo muchas veces. Pero el autónomo y las pymes son los primeros que están preocupados por crear empleo, por crecer. Es fundamental también que venga también a este Parlamento la ley de emprendedores, porque hay que dar herramientas útiles a los emprendedores para que hagan crecer sus negocios y para que creen empleo, porque están deseando crear empleo, porque significará que les va bien. Y, como decía también, es fundamental la ley de formación profesional. Se debe reforzar la formación profesional para dotar de mejores perfiles profesionales a las empresas y que la interrelación y la comunicación entre empresas y empleados, desempleados, mejor dicho, sea total y haya una comunicación total desde que sale de la formación profesional hasta que se integre inmediatamente en el mercado de trabajo. Por tanto, y resumiendo, compartimos el espíritu de la moción, compartimos muchos puntos de la moción, señor Romero, pero entendemos que hace falta quizá una decisión más por lo que son los puntos más importantes. Políticas activas de empleo, creación de mayor actividad económica, ley de emprendedores y ley de formación profesional. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández White. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre toma la palabra el señor Bueno Navarro. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, estamos ante temas de empleo, un debate de empleo. Y en Andalucía, en un debate de empleo hay algo irrefutable. Y son los datos, como se ha puesto de manifiesto por el resto de los portavoces. Y no precisamente los datos de empleo, sino los datos del paro. Los datos del paro en Andalucía siguen siendo demoledores. Al igual que la convergencia en Andalucía empieza a ser ya o está más cerca ya de la entelequia que de otra cosa. Parece que la convergencia tampoco van con nosotros. Y es bueno y necesario refrescar también estos datos, los últimos datos del paro. La tasa media de paro en España, el 18,63%. En Andalucía, el 28,25%. La tasa media de paro juvenil en España es 15 puntos menor que la andaluza. Y la tasa media de paro femenino en España es del 20,25%, mientras en Andalucía es del 31,38%. Ante esto, nos encontramos ante esta moción del Grupo Parlamentario Podemos, moción incompleta, como él mismo ha explicado, porque entendemos que más que una moción, lo que hace falta en esta Cámara es un debate general de empleo en este Parlamento. El paro ha sido y es el principal problema de los andaluces y nuestra comunidad lidera todos los rankings de desempleo y de precariedad laboral. Se hace, por tanto, necesario más que nunca debatir sobre la política general de empleo, tal como puso una vez más de manifiesto ayer también nuestra portavoz Carmen Crespo en este Parlamento. Porque las limitaciones
de calificaciones de enmienda en esta moción impiden la presentación de propuestas más amplias y transversales de las que requiere esta materia. No obstante, y dentro de esos límites, desde el Grupo Popular, mi grupo ha presentado 15 enmiendas. Han sido calificadas positivamente solamente 13 y creemos que honestamente vienen a enriquecer esta moción. Ya les adelanto también, portavoz del Grupo Podemos, que votaremos favorablemente a la mayoría de las propuestas de su moción. Señorías, el desempleo, después de más de 30 años, se traduce en menos igualdad de oportunidades para los andaluces. Es cierto que ha habido 7 acuerdos de concertación social, a los que no vamos a negar su utilidad, pero no han resultado suficientes para reducir las diferencias. El nuevo modelo de diálogo social prometido por la propia presidenta, señora Díaz, hace 4 años, cuando llegó a la presidencia y dijo abrir en canal la concertación, ni ha llegado ni tampoco se le espera. Es por ello que desde el Partido Popular Andaluz entendemos que para actuar sobre este mal endémico es necesario aunar y concentrar esfuerzos. Primero, con políticas consensuadas para la lucha contra el desempleo y afrontar un nuevo modelo de concertación social y política, más amplia y más reformista, con aportaciones de ideas y propuestas desde todas las instancias. Por ello, volvemos una vez más a instar a un gran pacto por el empleo y la competitividad en Andalucía, que involucre no solo al Gobierno autonómico, sino a los partidos políticos, a distintos agentes sociales y económicos, a las corporaciones locales y también al tercer sector. Es en este pacto donde deberíamos sentar las bases de las reformas estructurales para ese cambio de modelo productivo al que todos aspiramos, pero que nunca llega y se lleva anunciando, por cierto, desde finales de los años 80. Señorías, coincidimos con muchas de las propuestas planteadas por el Grupo Podemos y el partido al que represento viene ya desde hace tiempo, muchas de ellas, presentándolas en esta Cámara. Peticiones, por cierto, y demandas que siempre acaban en los cajones del Gobierno socialista. En numerosas ocasiones hemos planteado la necesidad de una estrategia de reactivación de las políticas activas de empleo y también de solucionar la grave situación de caos administrativo y fraude generalizado que han llevado en los últimos años a una casi absoluta parálisis de esta política. ¡Qué paradoja, señorías, qué paradoja! La comunidad con más paro sin política activa de empleo. Hay que modernizar y optimizar el Servicio Andaluz de Empleo, dotar de más transparencia a las políticas de empleo, garantizar las convocatorias anuales y evitar que, como viene ocurriendo, haya años que se queden en blanco. Eso hay que evitarlo porque es, señorías, sencillamente vergonzoso en nuestra comunidad. Hemos requerido también, y coincidimos con ustedes, en la necesidad de evaluación de todos los planes y en el cumplimiento de ejecución del 100% de los fondos presupuestados para el empleo. Causa bochorno que la comunidad con más paro acumule nada menos que 2.365 millones de inejecución en políticas activas de empleo en los últimos 4 años, en el periodo 2013-2016. Y que el consejero de Empleo, con sus propias declaraciones, esté últimamente esquivando sus competencias. Esto ya, señorías, parece contagioso en este Parlamento. ¿También queremos devolver las competencias de empleo por incompetencia? Digo yo, por lo menos, que será responsable al menos de los presupuestos de su consejería, señor consejero, o tiene que venir también la ministra de Empleo y la comisaria europea de Empleo a firmar por usted las convocatorias y resoluciones de subvenciones o a pagarle a los ayuntamientos y a cumplir las promesas electorales de la presidenta que le nombró a usted. La política de empleo no puede quedarse continuamente en la propaganda y en el electoralismo, señorías, y los planes de empleo no pueden aprobarse con urgencia en plena campaña electoral, como ya ocurrió en marzo del 2015, que con la pretendida excusa de evitar su paralización y después de estar todavía pendiente de ejecutarse 2 años más tarde, es a lo que se dedicaron, a hacer propaganda electoral. Hay que agilizar muchas de sus medidas y cumplir estrictamente los compromisos adquiridos.
porque de los más de 30.000 empleos temporales prometidos a través de las contrataciones de desempleo por los ayuntamientos, solo se han hecho a día de hoy 8.200 contratos, un 25%. Y el 60% de los ayuntamientos están todavía pendientes de que Empleo tramite las órdenes de pago para hacer los contratos, porque es del todo inaceptable que con un paro juvenil de casi el 58%, la Consejería de Empleo haya tenido sin resolver y bloqueado el pago de hasta más de 10.000 incentivos a empresas para contratar a jóvenes, porque también es inaceptable que incentivos a pymes de los años 14, 15 y 16 por el programa del bono de empleo joven no se hayan todavía resuelto. Además, podemos decir que sus políticas son profundamente antimunicipalistas. La Junta invita y los ayuntamientos pagan. Deben de poner todo tipo de recursos a los propios ayuntamientos, desde ropa, trabajo, maquinaria, equipos informáticos. Además, las corporaciones locales se ven obligadas a contratar a personas desempleadas según sus respectivos convenios y por encima de la subvención a la contratación que le otorga la Junta. Sin embargo, la Junta nada aporta. La Junta dispone, pero no pone ni un euro. De los 250 millones en políticas de empleo, 228 son de la Comunidad Europea y 22 de transferencia del Estado. Por eso proponemos de nuevo que hay que hacer ajustes y adoptar medidas en pro de los ayuntamientos. Tienen que modificar también la forma de pago, como le hemos dicho a estos ayuntamientos. Además, le planteamos de nuevo la necesidad de la recuperación de los cuantiosos fondos defraudados que deben volver a estar de inmediato al servicio del empleo y de la actividad empresarial. Son muchos los millones que deberían destinarse al empleo y el desarrollo económico y se han ido por el sumidero del fraude y de la corrupción. Y en ese sentido les propongo también una enmienda in voce para realizar un plan para la mejora de la empleabilidad y el crecimiento del tejido productivo dotado con estos fondos de fraude que viene significada en los términos en los que le hemos pasado a todos los portavoces esta moción in voce que yo hoy les propongo. También es necesario un plan industrial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, plan que ya anunció la señora Díaz en el año 2016 y que sigue sin aprobación y sin presupuesto, como tantos planes que anuncia la señora Díaz y que al final no tienen presupuesto. Para terminar, los datos vuelven a ser tozudos. En el año 81, inicio del Gobierno autonómico después de la preautonomía, el paro era de un 20,3%. En el año 2017, el paro es de un 28,25% en Andalucía. 36 años de Gobierno socialista, lo único que han hecho, señorías, es venir no a solucionar el problema, sino a agravarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Bueno. Me da la enmienda. Señor Bueno, ¿me da la enmienda de viva voz? Prometo que la traía. No importa, si quiere ahora No, ahora me la hace llegar. Ahora se la voy a llegar. Muy bien. Ahora se la voy a llegar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Bueno Navarro. Vale. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Ruiz Castro. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Intervengo para posicionar al Grupo Socialista en la moción en Política General de Empleo presentada por Podemos consecuencia de la interpelación del último pleno. Una moción que realmente no ha quedado claro si el proponente es el señor Romero o ha pasado a ser el señor Castro, porque la verdad que le ha hecho la defensa total a la moción del señor Podemos. Una moción también, señorías, que este grupo parlamentario considera oportuna. Es oportuna que podamos llegar a puntos de encuentro entre los distintos grupos de esta Cámara y arrimar el hombro en este sentido. Ustedes no negarán, señorías, que su moción original ha quedado desproporcionada. A nuestro entender, hubiera sido mucho mejor y hubiera permitido un debate mucho más concreto el impulso de medidas específicas para la creación de empleo en Andalucía. Dicen, señor Romero, que el que mucho abarca, poco aprieta. No sé si será algo puntual de esta moción o es la sintonía general de la sigla a la que usted representa, que parece, a mi entender, que va mucho más con lo segundo. Yo la verdad que esperaba un debate mucho más serio
por su parte. Mire, el empleo viene siendo para el Gobierno andaluz el eje principal de todas sus políticas. La evolución del desempleo en Andalucía es mejor que en España. 1 de 4 empleos creados en España lo aporta Andalucía. Desde la Junta de Andalucía se invierten más de 1.500 millones de euros que han generado 175.000 empleos. Aquí se doblan los esfuerzos para poner en marcha planes de empleo que mejoran la empleabilidad de los andaluces. Se ponen en marcha actuaciones que tienen un gran impacto social y un gran impacto en la creación neta de empleo. Un impacto positivo, señor Romero. Por ejemplo, la iniciativa social y comunitaria va a suponer la creación de 31.000 contratos nuevos. Precisamente ustedes se abstuvieron en esta Cámara hace año y medio cuando se aprobó esta ley, señor Romero. Se continúa con la convocatoria de ayudas a la contratación de bonos de empleo, incentivos a la contratación indefinida de jóvenes y también para mayores de 45 años. Se pondrá en marcha el Plan de Empleo Industrial para dar un impulso a la industria manufacturera, el Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, las nuevas órdenes de incentivos de IDEA. En estrategia minera hay 7 proyectos en marcha que suman 10.000 empleos en el sector. En Andalucía se está apoyando con todas estas medidas y con otras la creación de empleo y la lucha contra la estacionalidad. Claro que coincidimos que hay que doblar esfuerzos y apostar por sectores que creen empleo de calidad y terminen con el desempleo estructural de Andalucía. Y el Gobierno andaluz lo está demostrando, señorías, siempre al lado de los colectivos más vulnerables. Y le decía eso de arrimar el hombro, señor Romero, porque es imprescindible llegar a acuerdos para recuperar los derechos perdidos por los trabajadores por la política del Partido Popular. Coincidimos en que la reforma laboral ha hecho mucho daño al mercado laboral. Por mucho que la ministra Bañez quiera vestir al santo, lo único que han traído ha sido trabajos precarios, pérdida de derechos, empobrecimiento de trabajadores, incremento de la desigualdad, bajada de la tasa de cobertura de desempleo, devaluaciones salariales. Por cierto, señor Bueno, usted de esto hoy aquí parece que no ha dicho nada, lo ha obviado completamente. Por mucho que la ministra se encomendara, su reforma laboral ha castigado a trabajadores y desempleados. Hay veces, señor Romero, que ni los milagros pueden con una manera de hacer política tan dañina. Castigo a los trabajadores también con un recorte del 60% de los fondos para políticas activas de empleo. Señor Bueno, tampoco usted ha dicho nada. 400 millones de euros menos cada año desde 2012, precisamente desde que llegó Rajoy. Todo esto lo ha obviado el Grupo Popular. Parece que es mucho más fácil atribuirse el éxito de la creación de empleo en Andalucía. El señor Bueno tampoco ha dicho que Andalucía ha pasado de recibir el 26% de los fondos para políticas activas de empleo al 20%, ni tampoco ha dicho la negación del plan de empleo extraordinario para esta tierra, porque aquí, señor Bueno, el Partido Popular podía haberse dignado a aprobarle a Andalucía el plan de empleo, aunque hubiera sido en campaña electoral, como usted dice que ha hecho el PSOE. Y, por cierto, señor Bueno, hablando de espera, a la que este Parlamento se ha quedado esperando ha sido a la ministra Bañez, que no vino a la comisión de investigación, una comisión de investigación donde ustedes han fracasado totalmente, señor Bueno. Yo, la verdad, que tengo dudas acerca de cuál es la postura de su grupo en esta defensa, señor Romero, porque veo punto a punto la moción que presentan y muchas veces no doy crédito. Si hubiese echado la vista atrás, usted no hubiese incluido algunas cuestiones. Dice en el punto 2.2 fortalecer el Servicio Andaluz de Empleo mediante el desarrollo de actuaciones como la de incrementar los recursos humanos del SAE para que realicen eficazmente las funciones que tienen encomendadas. ¿A qué funciones se refiere usted aquí, señor Romero? ¿A las competencias a las que ustedes votaron no en este Parlamento junto al Grupo Popular, diciendo que lo que en otras comunidades hacen las agencias privadas de colocación en Andalucía no lo pueden hacer los empleados públicos del SAE? ¿A eso se refiere usted, señor Romero? ¿Cuál es la postura de su grupo con el SAE? Porque lo único que ha hecho Podemos en relación al SAE ha sido compartir la bandera con el Grupo Popular. Tendrán que aclarar si usted defienden un servicio público o defienden el modelo Cifuentes de las agencias privadas. Señor Hernández, quiero aclararle con respecto al SAE que se conoce perfectamente todos los datos de los desempleados y que está a disposición de todos los andaluces y de todas las empresas y administraciones públicas. En materia de prevención y abolición de la precariedad laboral, en este punto tengo que decirle algo, señorías de Podemos. Ustedes, después de impedir que miles de cuidadoras
de personas con dependencia vuelvan a estar de alta en la Seguridad Social el martes en el Congreso de los Diputados, deberían haber sido sensatos y eliminar este punto porque no están legitimados, señor Romero. Yo supongo que su animadversión por la Seguridad Social la habrán heredado del señor Echenique. Dice que este señor justificó que no le habían dado de alta a su asistente porque el sistema empuja a mucha gente humilde a participar en la economía sumergida. ¿Cómo es eso que los antisistemas se dejan llevar cuando las lagunas legales les mejora el saldo del bolsillo, señor Romero? ¿No ve que se han convertido ustedes en la mascarilla de oxígeno del Partido Popular? ¿No lo ven? En cuanto a las medidas de empleo para personas con discapacidad, señor Romero, aquí le hemos presentado una serie de enmiendas en el mismo sentido que el proyecto de ley de discapacidad que se está debatiendo en este Parlamento. En este sentido, no puede venir vía moción a modificar lo que se está tramitando como proyecto de ley. Con respecto a los puntos que afectan a los empleados públicos, pues decirle que el Gobierno andaluz tiene acuerdos firmados con los sindicatos para la recuperación progresiva de los derechos perdidos. Aquí, en este caso, señor Romero, llegan ustedes tarde. En la apuesta por el empleo público no le van a dar ustedes ejemplo al Gobierno de Andalucía. ¿O ya se le ha olvidado a usted, señor Romero, cuando votaron en contra del decreto de ley de función pública con el Partido Popular? No pueden venir aquí a pedir algo que ya tiene previsto el Gobierno y luego votar con el partido que más daño le ha hecho a los empleados públicos, señor Romero. En definitiva, señorías, deberían decidir el papel de su grupo en materia de creación de empleo, su papel en cómo reducir la temporalidad y la estacionalidad en el empleo, el papel de Podemos y la Seguridad Social, porque hoy me gustaría, señor Romero, que Podemos dejara claro algunas cuestiones, porque el modelo en política de empleo de Podemos es el de la alcaldesa Carmena, que ha paralizado en Madrid proyectos que generarían más de 120.000 empleos, señor Romero. ¿O el modelo de empleo público que defienden ustedes es el que propone también la alcaldesa de Madrid cuando dice que las madres limpien los colegios en modo cooperativa? Cuando hablan de empleo en el sector turístico, ¿es el que ha dejado de crear la alcaldesa Colau, también de su partido, paralizando la edificación de hoteles, albergues y residencias de estudiantes, señor Romero? ¿O su apuesta por el empleo coincide con Iglesias y su ERE encubierto a los regionistas amparándose en la ley de reforma laboral del Partido Popular, señor Romero? Sí, a usted le parecerá una gracia, pero usted lo tendrá que dejar hoy claro aquí, cuál es su postura en política general en materia de empleo. Yo no sé si eso es un expediente de regulación de empleo, más bien parece una purga, señor Romero, eso más bien parece una purga. O, sin embargo, la postura de su grupo en relación a empleo es la que mantiene el alcalde de Cádiz con la plantilla de Navantia, que vota una cosa en Cádiz y otra el Grupo Podemos en el Congreso de los Diputados. Me parece a mí que sus medidas para crear empleo han quedado en aguas de borrasca, señorías. Las ilusiones de muchos ciudadanos las han lapidado ustedes en cuanto han llegado a las instituciones. En vez de mejorar la empleabilidad, se han sumado al partido de la precariedad, el de la reforma laboral, el de los recortes a los empleados públicos. Comparten pancartas con ellos por solo atacar al PSOE. Nosotros hemos presentado enmiendas que entendemos que mejoran la moción que ustedes han presentado y que aportan sensatez. Sinceramente, señor Romero, yo espero que las acepten y que sean capaces de ponerse al lado de quienes siempre han defendido a los trabajadores. Si no las aceptan, tendré que seguir pensando que Podemos se va a quedar en eso de mucho ruido y, al final, muy pocas nueces. Muchas gracias, presidente. Gracias, señoría. Cierra el debate por el Grupo Parlamentario de Podemos el señor Romero, que mientras se acerca al atril le tengo que recordar que en el turno de su intervención, en el tiempo acotado, tiene que darme el posicionamiento de las enmiendas para cerrar el debate, incluida la de viva voz que han presentado los grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos Andalucía. De todas formas, un minuto antes de finalizar.
Su señoría tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Vayamos por partes. Señor Castro, está claro que comparto la necesidad de un debate general sobre el empleo. Lo comparto. Aunque creo que generalmente se debate de empleo en todas y cada uno de los debates que tenemos en este Parlamento, en esta Cámara, ya sea en comisión o en el Pleno. Comparto la necesidad que usted... no está. Comparto la necesidad que el señor Castro ha puesto... ahí está, sí, no lo vi. sobre la necesidad de la reforma, de derogar la reforma laboral de 2010 de Zapatero y de 2012 de Rajoy. Porque no olvidemos que una es hija de la otra y se necesita para muchísimas situaciones dejado el camino completamente abonado a que la reforma del año 2012 se diese otra vuelta de tuerca más. Está claro que desde el Grupo Parlamentario de Podemos reconocemos lo que está bien hecho. Reconocemos muchísimas propuestas de diferentes grupos parlamentarios, propuestas incluso que están en los escritos del propio Gobierno de la Junta de Andalucía y que sorpresivamente la portavoz del Partido Socialista ha criticado, cosa que me entra de verdad un poquito de preocupación acerca de la salud del Partido Socialista sobre si critica las propias propuestas que hace la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y que después, curiosamente, en la comisión pues defiende. No sabemos por qué aquí las critica y en comisión las defiende. Creemos que nuestra propuesta, que nuestra moción ha emanado de la discusión, del trabajo con diferentes colectivos, con diferentes grupos, con diferentes ideas y que, al igual que nosotros reconocemos lo que está bien hecho, creemos que el apoyo que ha manifestado el señor Castro a esta moción también es un reconocimiento a lo que está bien hecho por parte del Grupo Parlamentario de Podemos y se lo agradecemos. Señor Hernández, coincidimos en el desastre que es el Servicio Andaluz de Empleo. Creemos que coincidimos en ello y que tiene sus consecuencias en la práctica, en las capacidades de empleabilidad y en la búsqueda o el encuentro de trabajo por parte de la población andaluza. Y creemos que eso es una de las medidas que tenemos que instar y cambiar. También tampoco nos sorprende, y creemos que tampoco les sorprende a ustedes, que las líneas que nosotros hemos presentado en esta moción no vayan en el propio camino que el propio Grupo Ciudadanos defiende. Si no, tendríamos un problema, tanto ustedes como nosotros. Está defendiendo el mismo modelo. Claro que estamos en un modelo completamente contrario. Claro que estamos en un modelo completamente diferente, en una perspectiva. Lo que pasa es que nosotros echamos de menos esas líneas que usted ha puesto en la última parte de su exposición, que estén presentes en materia de enmiendas, y entonces podríamos haber debatido, podríamos haber visto que en lo que estamos de acuerdo, en qué puntos podemos coincidir o no. Los echo de menos. Quizás sea necesaria tener más debates para que apostemos por esa línea. Y que nuestro motivo de esta interpelación y de la moción no es solamente la lucha contra el desempleo, es la mejora de la calidad en el empleo. Todas esas perspectivas que usted ha puesto ahí, todas estas ideas que usted ha dicho aquí, que no deberían de ir en la moción, claro que van en la moción. Y deberían de ir porque no es solamente la lucha contra el desempleo, es la lucha para que haya un empleo de calidad y estable, no sometido a la estacionalidad. Y que al mismo tiempo tendríamos que haber tenido, como usted también ha defendido aquí, que el problema del desempleo se ve desde múltiples perspectivas. Desde así lo hicimos nosotros originariamente en la moción. La búsqueda de diferentes perspectivas para mejorar la situación del empleo en nuestra comunidad. Señor Bueno, estamos de acuerdo en que es necesario un cambio de modelo productivo. Lo que yo creo que a lo mejor no estamos exactamente de acuerdo en qué significa el cambio de modelo productivo y cómo debería de ir desarrollándose este. Nos gustaría que muchísimas de las exigencias de transparencia, de garantías para los desempleados y desempleadas, también las llevasen ustedes en otros foros, en otros estamentos. Creemos que es necesario. También lo ha dicho el señor Hernández. Hay que tener una coordinación entre los diferentes servicios de empleo, que tener una coordinación en general para atajar de manera efectiva la problemática del desempleo y de la precariedad laboral en todo el Estado. Y habría que tener esa coordinación. Y esa medida de transparencia, esa medida de garantía, de concurrencia, de garantías presupuestarias que usted pide al Gobierno andaluz también deberían estar exigidos en la totalidad y global de la lucha contra el desempleo, que favoreciese
la empleabilidad en todo el marco, ¿no? en todo el Estado, ¿no? Y creemos que también estamos de acuerdo, porque son los datos, en el diagnóstico de la situación en Andalucía. Lo que creemos es que, aunque muchas de sus enmiendas van a ser admitidas por el Grupo Parlamentario de Podemos, porque mejora el texto que nosotros propusimos y va en la misma línea que la moción que presenta nuestro grupo parlamentario. Sin embargo, en el fondo, creemos que tenemos una perspectiva diferente de lo que debe de ser el cómo se debe de crear ese empleo y más allá. Si tuviésemos ese debate sobre política general en materia de empleo, ese debate parlamentario con sus resoluciones, pues completamente contrastaríamos nuestros modelos y veríamos que serían completamente diferentes cuando hablamos de cambio de modelo productivo, apoyo a las empresas, canales de comercialización, etcétera, y veríamos que no estamos en la misma índole. De verdad, señora portavoz del PSOE, como andaluz me preocupa su intervención. Me preocupa porque ha dado usted una retahíla de medidas tomadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero no me ha dicho usted si está satisfecha o no está satisfecha con los resultados que ha dado. No me ha dicho usted si después de tantos años el 28% de desempleo en Andalucía es asumible. No me ha dicho usted si el 58% de desempleo juvenil en Andalucía para usted es asumible y que hay que dar las gracias a que tengamos esos resultados. No me lo ha dicho usted. Tenemos muchas coincidencias con usted a la hora de cuando habla de defensa del empleo público, cuando habla de defensa de la situación de lo que es la administración pública y de su incidencia en el empleo, y sin embargo, y lamentablemente, no vemos esa preocupación en la práctica diaria que ocupa el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sobre todo en muchísimos aspectos de la contratación pública, en donde cada vez se da con peores perspectivas, con peores garantías y con peores condiciones salariales y laborales a los trabajadores que están en las contratas. Creemos que hay una cierta descoordinación con lo que es la práctica, con lo que es la teoría que ustedes están proponiendo. Por otra parte, poco más podemos decir, por eso me preocupa. Me preocupa que tengan tan poco que aportar a este debate, aparte de sus enmiendas, que debo de decir que la mayoría de ellas van a ser admitidas, y algunas estamos a la espera de proponerles una transacción, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque se ha centrado usted más en rebatir las palabras del portavoz del PP, el señor Bueno, que le precedía, que no verdaderamente de contrastar o de proponer o de defender sus propias enmiendas. Ha estado usted muy preocupado de Carmena, del Congreso de los Diputados, de Colau, de Echenique, de la situación de Podemos en el estatal. Entonces, todo eso está completamente preocupada, pero no ha estado en ningún momento dado manteniendo una preocupación. Ya estamos dando cuenta de que verdaderamente siguen ustedes no al 100% en Andalucía, sino que están ustedes al 100% en otros menesteres que no son precisamente la gobernabilidad de Estados Unidos. Pero ya, al de detalle de que preocupen los errejonistas en Podemos Madrid, me parece a mí que debe de ser preocupante para la población andaluza que ustedes estén preocupados por eso. Nosotros no estamos preocupados por los trabajadores del PSOE en Madrid. Con respecto a las enmiendas, vamos a aceptar la totalidad de las enmiendas del Partido de Izquierda Unida, con una transacción a una de ellas, la totalidad de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, incluso la que está, si lo tiene bien en la Cámara, de aceptar la que está en Voce, que nos han presentado también por escrito, también las aceptaríamos. Aceptaríamos muchas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos y de hacer alguna transacción. Hay dos o tres que lamentablemente no podemos aceptar por la sencilla razón de que van en contra de lo que es nuestro modelo económico y de empleo. Y del Grupo Parlamentario Socialista, excepto aquellas que tratan más de salvaguardar los muebles en nuestra opinión, de eficiente actuación del Gobierno andaluz en
las políticas que se han venido desarrollando hasta ahora, sí vamos a aceptar, sobre todo aquellas que están en coincidencia con los acuerdos que se han hecho con los diferentes agentes sociales en materia de empleo público y en materia de calidad en el empleo público y vuelta a recuperar los derechos adquiridos. No podemos, de verdad, estar de acuerdo con usted con las enmiendas que nos ha presentado sobre el empleo por discapacidad porque se está tramitando una ley. Creemos que no. Un momentito, señor Romero. Le pido que me traiga usted la posición de las enmiendas, las transacciones que ha ofrecido. Me queda saber si va a aceptar la enmienda de viva voz del Grupo Parlamentario Popular. Bien, para poder cerrar el debate. Muchas gracias por su intervención. Antes de terminar este punto, le tengo que solicitar a la Cámara que, como van a hacer o pueden ser aceptadas las dos enmiendas de viva voz presentadas por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y por el Grupo de Ciudadanos de Andalucía, tengo que pedir asentimiento de la Cámara para que se puedan tramitar y, por tanto, incorporadas a la moción presentada. Bien, como no hay ninguna manifestación contraria, se acepta su tramitación y, por tanto, podrán ser incluidas y aceptadas por el grupo, en este caso proponente, y con ello cerramos el debate de la moción.